El de la mañana fue el ensayo. Ahora sí, de verdad, no es cierto. Primero, vamos al libro de Juan, capítulo 18, verso 36. Y vamos a estudiar el tema, ¿cómo es el reino? La semana pasada vimos qué es el reino con el pastor Balmore. Y hoy vamos a seguir esa línea de pensamiento hablando de cómo es el reino, describir el reino de Dios. Y damos gracias a Dios que Él ha revelado su reino a nosotros. Y por eso podemos hablar de este reino maravilloso. Y en Juan 18:36, dice amén cuando lo tenga. Amén. Muy bien. Usted fue más rápido que el grupo de la mañana. 18:36, aquí vamos a introducirnos a este tema, ¿cómo es el reino? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Con estas palabras el Señor Jesús hace tres cosas. Número uno, afirma que su reino no es de aquí, no es de este mundo. Y eso, hermano, es muy importante entenderlo porque Jesucristo está desligándose de toda asociación inadecuada. Cristo no tiene nada que ver con este mundo, aparte de que Él es el creador. Pero Él no tiene que ver con este sistema mundano, este sistema terrenal, este sistema político. No, hombre, la política es una cosa horrible, hermano. Aquí y en todo lugar. La política es algo que lastimosamente se diseñó para bien del pueblo, pero en realidad solo se benefician más que todos los de arriba, ¿no? Pero no vamos a hablar de política. Él se desliga de cualquier sistema mundano. La Biblia dice que el sistema de este mundo se rige por el príncipe de la potestad del aire, que se llama Satanás, y que el Señor lo reprenda. Él no tiene nada que ver con las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre el Señor y los demonios. Los fariseos de eso lo acusaron. Este echa fuera demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Pero el Señor rápidamente les pone su propio argumento y les hace ver lo ilógico de su argumento. ¿Cómo es posible que si una casa está dividida, cómo es que todavía permanece? Una casa dividida se viene abajo. Si yo por el demonio estoy echando demonios, ¿qué está haciendo todavía Satanás vivo? Su reino ya hace rato se hubiera bajado. Pero la verdad es que Cristo echaba demonios por el poder del Espíritu Santo, dando a entender que el reino en verdad había venido a los hombres. Él afirma, mi reino no es de este mundo. No es terrenal, no es nacional, no es político, mucho menos diabólico, mucho menos carnal. Mi reino no es de este mundo. Y lo segundo que hace es comprobar lo que está diciendo con el simple hecho de su captura. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos vendrían y pelearían por mí. Pilato, yo te aseguro que nadie sale vivo de este encuentro. Si yo fuera de este mundo y si mi reino fuera nacional, político, de este mundo, yo voy a sitiar esta ciudad. Mis ejércitos estuvieran ya aquí presentes para librarme. Pero mi reino no es de aquí. Su captura, su juicio, su humildad, su entrega voluntaria. He aquí los que me vienen a entregar. Y Él no puso ningún tipo de resistencia, al contrario, puso la mano para que lo arrestaran. ¿Por qué? Porque este reino es diferente. Este reino es celestial. Este reino tiene sus orígenes en el cielo y por lo tanto se rige bajo otros principios. Ahora, este rey pudo haber matado a Pilato en el momento.
Pero como él venía con una misión, y pues Dios es fiel a su palabra, y él va a cumplir su palabra. Reveló su plan desde el principio. He aquí la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y desde el principio Dios anunció lo que debía suceder, y como Dios reveló su plan, como reveló lo que iba a hacer, pues ya no hay vuelta atrás. Aparte de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo no lo hará, por supuesto que lo va a hacer, porque Él da su palabra. Lo cantábamos hoy: firmes son sus testimonios. Su palabra es firme y podemos confiar que lo que Dios ha dicho así lo va a hacer. En su debido momento Dios va a cumplir su palabra. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor fuerte. Gloria a Dios. Entonces lo tercero que hace es reiterar: mi reino no es de aquí, de lo contrario aquí estuvieran mis siervos, pero como no están aquí mis siervos, yo estoy aquí voluntariamente. Yo me vine a entregar. A ti te compete hacer justicia, pero a mí me compete dar mi vida por el mundo. Y él reitera: mi reino no es de aquí. Entonces, ¿cómo es su reino? Pues déjeme darle una pequeña historia del reino de Dios. El reino de Dios ha estado en función desde el principio. Dios siempre ha reinado, porque Él es Rey eterno. En Génesis 2, 1 al 3 dice que el Señor acabó toda su obra creadora. Ahora, ¿qué quedaba hacer? Todo ya estaba hecho, todo estaba lleno. Dios había creado todo y había hecho todo. Ahora quedaba una cosa: reinar sobre lo que había creado. Y cuando dice la escritura que Él descansó, no es que agarró su toalla y ahora sí me voy a echar en mi hamaca, me merezco mi descansito. No, porque Jehová no se fatiga ni se cansa. Pero ¿qué significa entonces reposo? Hay una teología, por decirlo así, una doctrina que se va desglosando en el Antiguo Testamento y que luego Jesús vuelve a usar, que cuando se habla del descanso del Señor se habla de su reino. Es más, a los israelitas Dios le dijo, debido a sus tentaciones, Él juró: no entrarían en mi reposo. ¿A qué se refiere? Se refiere a su reino, a esa comunión con Dios, donde Dios es Rey, donde Él es Dios, el Dios de ellos y ellos el pueblo de Dios. Y por eso Jesucristo, cuando aparece en carne, Él dice: venid a mí todos los que están ¿qué? Cansados, trabajados, y yo les haré ¿qué? Porque esa es la invitación al reino. Un reino de paz, un reino de bendición. Paz, ¿por qué? Bendición, ¿por qué? Porque hemos vuelto a la comunión con la fuente de la paz, con la fuente de toda bendición, que es Dios nuestro Padre. Eso es lo que Dios quiere hacer. El hombre, Dios hizo al hombre, el hombre peca, cae en transgresión, pero ¿sabe qué? Jehová sigue sentado en su trono. Eso sí, la forma de su reino cambió. Ya no vemos perfección. ¿Cómo era el reino de Dios en el huerto? Perfección, justicia, santidad, comunión, gracia, misericordia, justicia. Cae el hombre en transgresión y Dios en su misericordia no fulmina al hombre, aunque le dijo: ciertamente morirás, pero no lo mata, lo restaura. Hermano, ¿cuán grande es la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar? Puede llegar a perdonar a alguien que no lo merece, que violó exactamente lo que Dios dijo que no hiciera. ¿Cómo se le puede perdonar a alguien así, que lo hizo adrede, conociendo? Ahí la gracia
y la misericordia de Dios para con nosotros. Dios hizo al hombre para labrar la tierra, término que se usa de los sacerdotes también en el tabernáculo. O sea, el trabajar la tierra en el huerto era un servicio de adoración de Adán y Eva para Dios, como los sacerdotes en el templo. Peca el hombre, Dios pues ciertamente lo castiga, porque sí lo castigó, pero dice que lo echó del huerto para que labrase la tierra. Lo saca del lugar de comunión, pero no le quita la comunión completamente. Ahora la comunión con Dios iba a ser un poco más difícil, como la que es la nuestra hoy. Nuestra comunión hoy es difícil, sin importar qué día de la semana sea que tengamos culto. Es difícil, cansados por andar trabajando con cardos y espinos, fatigados por estar luchando con la familia, que no siempre nos ponemos de acuerdo, fastidiados por el sistema en que vivimos, los aranceles. Dije que no iba a hablar de la política, hermano. ¿Cuántas cosas nos agobian en esta vida? Y buscan desmotivarnos, y buscan cansarnos, y buscan desanimarnos. Pues bienvenido al mundo en que vivimos, hermano. Bienvenido a la planeta Tierra, donde todo era perfecto, érase una vez, pero ahora en el mundo tendréis aflicción. Este es el mundo en que vivimos. Y necesitamos entender que aunque este mundo está así, Jehová reina. Aleluya. Jehová reina en las alturas, con poder. Y necesitamos entender cómo es este reino. Así que vamos a Mateo. Esta fue mi introducción. Vamos ahora a ver ya de lleno cómo es el reino. Y hermano, creo que no hay mejor lugar que en las parábolas de nuestro Señor en Mateo 13, comenzando en el versículo 24. Note la frase que dice: el reino de los cielos es semejante. O sea, ahí nos está diciendo es como. Así que, hermano, escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo y veamos cómo nos describe Él el reino. ¿Cómo es el reino? Y pues dice la Escritura, verso 24: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola está diseñada para respondernos a esa pregunta: ¿hasta cuándo va Dios a arreglar este problema? ¿Alguna vez usted se ha preguntado hasta cuándo va a haber el fin de esto, de esta situación en el mundo, de tanto pecado, tanta maldad, tanta injusticia, tantas guerras, tantas cosas, tantos crímenes, hermano, que se hablan, que ahora se ven, que seguramente se miraban antes, pero como ahora la tecnología ha facilitado de que todo se sepa en el momento, ahora el problema es discernir qué es verdad y qué es falso, ¿no? Pero el Señor aquí nos quiere dar a entender cuándo va Dios a poner un fin a la injusticia, un fin a la obra de maldad. Pero antes de llegar ahí, note, hermano, que hay dos tipos de personas en este mundo. Solo hay trigo,
solo hay cizaña. En esta fase del reino, desde que el hombre cayó, solo hay dos tipos de personas en este mundo: trigo y cizaña. Y según la parábola, un hombre, el dueño del campo, sembró buena semilla, pero un adversario sembró mala semilla. Y ahí nos da, hermano, está diciendo amén. Ahí están los orígenes, de dónde procede las dos personas. O eres el dueño del campo o eres de su adversario. Y un día se va a distinguir la diferencia, pero quien va a hacer esa distinción va a ser el dueño del campo. En versículos 37 el Señor explica: la buena semilla es el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Verso 38: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. Aquí no hay neutralidad. Aquí no hay lugar intermedio. Aquí no hay una zona indiferente. No, no hay. Toda persona o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Solo hay dos. El que es hijo de Dios será recogido por su Padre, por Jesucristo, quien lo sembró, quien lo plantó, para estar con Él para siempre. Para por fin ver este reino que hemos recibido en nuestro corazón, que estamos predicando a las personas. Por fin un día veremos la gloria de ese reino prometido. Veremos a aquel que sin ver amamos, el que dio su vida por nosotros. Lo veremos tal cual es. Estaremos con Él para siempre. Pero los que son del diablo serán recogidos para ser echados al fuego. ¿Quién puede escapar al Señor? Su mano alcanzará a los que le aborrecen, dice el Salmo 21. No hay manera de escapar. El día que el Señor decida juzgar, el día de la siega, para todos va a ser inescapable. Para nosotros como para ellos. Va a ser inescapable. Mientras tanto llega ese día en que el Señor va a separar y cada quien recibir lo que merece o lo que va, el galardón que le corresponde. ¿Qué nos toca a nosotros hacer entonces? Porque los siervos hicieron una pregunta maravillosa: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué dijo el dueño? No. Así que, hermano, sea paciente, porque este reino es un reino de paciencia. Es un reino de conflicto, pero es un reino donde el juez justo, Él es el que domina, el que gobierna, y a su tiempo hará bien en todo. A su tiempo. Seamos pacientes. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a dejar de sufrir? Viene el día. Ahorita armémonos de valor, porque este reino sufre violencia. Y los violentos, ¿harán una cara violento?
Ponga su mejor cara de violento. A ver. Hermanos de las cámaras, por favor, miren. Algunos no hicieron nada y ya estaba violento. Así lo amamos, hermano. Amén, hermano. Así lo amamos, con cara de violento. Así lo amamos. Amén, hermano. Porque el Señor nos ha llamado a amar, a ser pacientes. Mire, hermano, la verdad es que no sabemos quién es quién, aunque por sus frutos lo vamos a conocer. Por eso nos congregamos, para motivarnos a que hagamos firme cada día nuestra vocación, nuestra salvación. Que si tú piensas que estás firme, que mires que no caigas y que realmente entiendas que sí eres trigo. Porque lo peor sería engañarnos a nosotros mismos. Nadie en aquel día de la siega va a poder decir al Señor: Señor, te equivocaste, yo soy trigo. No, papito, vos sos cizañudo. Eres cizaña. ¿Qué hace la cizaña? Verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dos características, hermanos, del mundano, porque aquí estamos hablando de mundanos. Recuerde, la cizaña es los hijos del diablo. Ellos están en el mundo. Algunos se infiltran a la iglesia y ojalá que se arrepientan en el nombre de Jesús. Que el Señor pueda cambiar tu corazón y que podamos ver la gloria de Cristo y de su reino que nos ofrece. Pero en el mundo sirven de tropiezo y sirven para la iniquidad. Eso es lo terrible cuando estas cosas las vemos entre nosotros que nos llamamos cristianos, porque ¿a quién estamos dando a conocer? Si en realidad eres cristiano pero sirves de tropiezo, entonces ¿a quién estás dando a conocer? Estás dando dobles señales, señales mixtas. Tienes título de cristiano, pero tus obras hablan como que si fuera otro, no tu Padre Celestial. Iniquidad se refiere a ser traicionero, a alguien que no es digno de confianza, alguien que no da su palabra, alguien que no es fiel. Eso es normal ahí en el mundo. La fidelidad es por conveniencia. Pero entre nosotros, hermano, somos llamados a ser fieles, firmes. Así que, mi hermano, ¿cómo es el reino? Es un reino de conflicto, es un reino de paciencia, es un reino de justicia. Un día Cristo hará justicia. Solo seamos pacientes, confiando en Él. En otra parábola, el Señor nos anima a clamar a Él día y noche y Dios nos hará justicia. Tenemos esa esperanza también, esa fe, esa confianza, que mientras estemos aquí, aunque nos estén pasando cosas, Dios cuidará de nosotros y Dios nos hará justicia para pasar el rato, para mientras llega el Señor por nosotros en las nubes, Él nos cuidará. Él nos cuidará. Veamos otra parábola. Ahí mismo en el capítulo 13, verso 31, vemos dos parábolas que tienen que ver con el reino en expansión. El reino de Dios es poder, es expansión, es una fuerza que no se puede detener. En el verso 31 vemos la parábola de la semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Usted ha visto la semilla de mostaza? Es pequeñísima, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo
y hacen nidos en sus ramas. Esta última frase es una frase que se usa en el Antiguo Testamento en diferentes ocasiones para hablar de la expansión de un reino. Y se usa la imagen de un árbol que crece tan grande, o el reino es tan grande, que llegan aves y hacen nidos en sus ramas, hablando de las naciones que llegan a conquistar y forman parte de ese dominio, de ese imperio. Por ejemplo, está la visión de Nabucodonosor. Él tuvo un sueño un día y él miraba un gran árbol. Y la interpretación de Daniel fue: tu reino ha crecido tanto que naciones, todo tipo de naciones debajo del sol han quedado bajo tu dominio. Pero Cristo adopta esas mismas frases para aplicarlo a su reino. Si un reino humano puede llegar a ser tan poderoso y extenderse tanto, ¿cuánto más el reino de Dios no se va a extender por todo el mundo? Y no es eso es lo que dijo Jesucristo: me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El reino de Dios es un reino de poder que se va a expandir, va a quebrar todo tipo de fronteras culturales, de lengua, de pensamiento, de filosofía, y va a alcanzar a los que va a alcanzar. Como dice la Escritura, Dios va a añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Y así ha sido hasta la fecha. Ahora estamos viviendo en un tiempo donde el evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra. No hay país en el mundo que no sepa del evangelio. Eso no significa que ya no hay que hacer evangelismo, hay que seguir haciéndolo, porque si Dios ha tardado es porque está esperando de que cedamos al arrepentimiento. Quiere decir que todavía hay gente que salvar. Pero esta parábola de la semilla de mostaza nos habla de una extensión de su reino externo hacia las naciones. Y luego en el verso 33 dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pero no solamente el reino se extiende por afuera a las naciones, se expande adentro de aquellos que creen en el evangelio. Aquellos que reciben el reino de Dios en sus corazones, Dios empieza a trabajar en sus vidas. Así como la levadura trabaja en un pedazo de harina para que todo sea leudado, así el reino de Dios opera en aquellos que creen en Jesucristo. O sea, no van a ser los mismos de cuando entraron. Y hermanos, si en verdad has recibido al Señor en tu corazón, si en verdad has creído en Él, algún cambio has sufrido. Si eres el mismo, peor, no sé, hermano. Se me hace que en realidad no has nacido de nuevo. O si tú has visto que como que ibas progresando y después como que hubo un estancamiento o retroceso, quizás significa que has caído en algún tipo de rutina, o peor, algún patrón de pecado. Y el Señor nos está llamando otra vez a la búsqueda, porque ese día de la siega está cerca. Es un reino de poder que se va a extender, que va a hacer la obra en el mundo, pero sobre todo en el corazón de los que creen. Es un reino de gran valor. En el verso 44 tenemos otras 2 parábolas. Verso 44: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Enfatizando el gran valor del reino de Dios que sobrepasa cualquier tesoro, cualquier pertenencia en este mundo. Eso solo lo miras así por la fe. Por la fe. Si el Señor verdaderamente abre tus ojos para ver esa gloria y esa hermosura. Muchos vieron a Jesús en la carne. Muchos vieron a Jesús, pero pocos vieron su gloria.
Pedro, al ver su poder obrando en el mar, que dijo: apártate de mí que soy pecador. Porque ya no vio un simple hombre, vio a Dios hombre. ¿Has visto tú la gloria del reino? ¿Has visto tú la gloria de nuestro Rey? ¿Has visto tú la gloria y hermosura de nuestro Señor? Que eso va a hacer cambiar tu vida, la manera en que tú la vives. Va a reordenar tus objetivos, va a reordenar tus prioridades, va a reordenar la manera en que tú vives. Recuerda un momento el tabernáculo y los israelitas alrededor. El tabernáculo estaba en medio, como para decir, el centro de la vida de la nación de Israel. Giraba alrededor de Jehová, alrededor de su presencia. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, así debe girar nuestra vida, alrededor de Dios y su palabra, no alrededor de nuestros deseos. Tiene que ser alrededor del Señor, alrededor de Él. El reino de los cielos es un tesoro invaluable, incalculable, algo que Esaú no entendió. Esaú solo vio los camellos, las ovejas, las cabras, un montón de siervos que no siempre obedecían. Vio una empresa, la cual él dijo: yo me voy a morir. Pues sí, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Si el Señor tarda. Él vio lo terrenal. Bueno, no voy a tampoco decir que Jacob vio algo más. Jacob era igual de carnal que Esaú, o peor. Pero hasta que tuvo Jacob un encuentro con Dios. Bueno, hasta que Dios lo encontró a él. Porque Jacob iba huyendo por su vida, no estaba pensando en Jehová. Bueno, cuando estamos en los problemas decimos: ay Dios, ¿verdad? Oh Dios mío. Pero él iba huyendo de su hermano, y en esa huida Jehová lo encontró y le ofreció un montón de cosas. Yo seré tu Dios. Y hasta ahí él entendió lo que en realidad era la herencia. ¿Qué le estaba ofreciendo Dios a la familia de Abraham? Sino el reino. Hay un pasaje en Romanos capítulo 4 que dice que lo hizo heredero del mundo. ¿Se puede imaginarse eso, hermano? Heredero del mundo. Eso es lo que Dios nos ofrece, y eso es lo mínimo. Porque a nosotros nos ofrece otra cosa: cielo nuevo, tierra nueva. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a este tesoro? Verso 45: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa debe ser nuestra actitud ante este reino. Encontramos algo que no sabíamos que existía. Iba buscando perlas, sí. Hay mucha gente buscando religión, por supuesto, buscando paz, buscando amor, buscando muchas cosas para llenar su vida, cosas que piensa que necesita, pero en esa búsqueda pasó por delante de él algo que él no sabía que existía y sobrepasaba todo lo demás. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué está dispuesto a hacer tú para obtener este reino? Gracias a Dios que Dios no nos pide más que el corazón. Pero como dice el apóstol Pablo, yo considero todo como basura, con fin de alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Hermano, aunque Dios nos ha prometido esto, y si hemos creído, ya lo tenemos, no obstante, Dios nos llama al esfuerzo para alcanzar la totalidad de lo que Dios nos ha prometido. Esfuérzate en la gracia, le dijo Pablo a Timoteo. No te esfuerzas por conseguir la salvación. En la salvación
te esfuerzas. La salvación es completamente gratis para nosotros. No significa que fue gratis para Cristo, porque Él pagó el precio, el alto precio, para decirte a ti: solo recíbelo. Y en el Señor nos dicen: esfuérzate. A Josué le dijeron lo mismo: yo te lo he dado, pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios nos ha entregado nuestra herencia, Dios nos ha entregado el reino y la promesa de verlo, pero nos dice: esfuérzate, esfuérzate, haz todo lo posible. ¿Qué necesitas hacer tú para esforzarte por el reino? ¿Qué tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué tienes que quitar? ¿Qué tienes que remover? ¿A quién le tienes que decir que no para entrar y recibir todo lo que Dios te ha prometido? Tanto así que el Señor dice: es mejor que entremos al cielo manco. No se vaya a cortarle el brazo, por favor. Pero ¿qué necesitas hacer para asegurar que tú que estás esforzándote? Me acuerdo hace muchos años atrás, hermano pastor, hermano Balmore contó esto. Así que tiene que ser verdadero, ¿verdad, hermano? En un lugar del mundo había un hombre muy católico, pero que vino a los pies del Señor Jesucristo. Y cada vez que llega y que iba a la iglesia, tenía que pasar por una iglesia católica. Y como era su costumbre, ¿verdad?, se persinaba. Y él decía: ya no lo debo hacer, soy hijo de Dios, esto esto no es verdadera religión, esto no es verdadera piedad. Pero se daba cuenta que cada vez que pasaba por ahí, algo lo impulsaba a hacer, era una costumbre. Y él dijo: no, Señor, perdóname, yo ya no quiero hacer eso. ¿Y sabe qué decisión tomó? Tomar una ruta mucho más larga con tal de no pasar por ahí, para llegar al culto y no desagradar al Señor en el camino, mientras vencía eso. Ahora, eso es la solución que él buscó mientras. ¿Qué solución estás buscando tú a tus problemas, a tus pecados? No lo voy a llamar problemas porque no son problemas, es pecado. ¿Qué le estamos buscando como solución a nuestro pecado? No estamos luchando con el pecado porque lo vemos como un problema. No es un problema, señores, es pecado. Dios no vino a quitar problemas, vino a quitar pecado. Por eso murió. Y tenemos que llamarlo por lo que es. Vino a limpiarnos de la mancha de nuestro pecado. Vino a hacernos un pueblo santo, que gozara de todas las bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Hermano, hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros, pero Dios nos pide esfuerzo. Quiero terminar, hermano. Segunda de Corintios. Capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios 7:1. ¿Cómo es el reino? Es un reino de conflicto, pero es un reino de paciencia y un reino de justicia. Un reino eterno que siempre ha reinado Dios, a pesar de que el hombre pues sigue en su rebelión. Es un reino de poder que se extiende por todo el mundo y opera en aquellos que reciben el reino por la fe. Es un reino de valor que excede todas las riquezas de este mundo, y que la actitud hacia ese reino debe ser de diligencia. ¿Qué debo hacer para procurarlo? 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que nos compete ahora a nosotros, los que estamos en Cristo. Limpiarnos, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Hermano, es bueno temer a Dios. Téngale el respeto que Él merece. Téngale el temor que Él merece. A veces lo vemos demasiado amigable. Sí, Jesús es nuestro amigo, amigo de pecadores es Él. Pero Él es Señor. Él es Rey, Creador, nuestro Salvador. Merece un temor reverente. Merece un respeto. El respeto no es de la manera en que nosotros caminamos. Mi abuelo, que era un católico muy devoto, pero el Señor lo alcanzó. Pero algo no se le quitó. Igual que el otro de la persignación. Él sí dejó de persignarse. Pero cuenta la leyenda, porque no conocí esto de mi abuelo. Él nunca le daba la espalda a la tarima, sino que se iba de espalda, así, hacia dirección. Era su manera de expresar su temor, su reverencia. Allá en el cielo ya lo han de haber corregido, ¿verdad? Varón, no es así la cosa, ¿verdad? Pero hermano, ¿cómo va a expresar usted su temor? Expréselo de la manera en que Dios nos pide en la palabra. El problema es cuando nosotros no tenemos temor de Dios. Hay que tener temor, hay que tener respeto, suma reverencia, porque Dios es grande. Dios es grande. Hermano, limpiémonos de toda contaminación. Que en aquel día podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Que estos esfuerzos en esta vida no sea por gusto, no sea en vano, sino que podamos escuchar, mira, todo lo que te prometí, aquí está. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestras coronas y lo vamos a poner al Señor, porque de Él es todo. Él pone el querer como el hacer en nosotros. Al final no nos podemos actar de nada, solo decirle: Señor, gracias, porque por ti estoy aquí. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Vamos a orar, vamos a adorar un momento más, vamos a buscar al Señor, hermano. Es necesario buscar a Dios. Ante semejantes verdades que Dios nos permite ver en su palabra, es tiempo de reflexionar, hermano. Es tiempo de retomar esos compromisos con Dios. Fíjese que solo fue lo que se le olvidó a Jonás, y se acordó estando en el vientre del pez. ¿Se acuerda? Que dijo en el vientre: pagaré todos mis votos, Señor. Había un compromiso, y a veces, hermano, se nos olvida que hicimos un voto a Dios. Pero Dios nos está llamando hoy. El tiempo de la siega se acerca. Y hermano, limpiémonos. ¿Quiere venir al frente, hermano? Y orar. Y vamos a decirle: Señor, límpiame. Yo quiero perfeccionar mi santidad en el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermano. Nadie, hermano, que ha querido vivir en sabiduría de Dios lo ha podido hacer sin temerle primero. Necesitamos reverenciarle. Cierra tus ojos al Señor. Vamos a orar. Sea que vengas o decidas quedarte, está bien, pero necesitamos buscar a Dios. Si hay alguien aquí que encuentra que todavía no tiene el reino en su corazón,
que todavía está fuera del reino. Este es el día de salvación. Este es el día en que hoy tu vida puede cambiar de una manera total. Este es un día que puede marcar un antes y un después. Solo tienes que clamar a Jesús. Por eso murió en la cruz, para que nosotros pudiésemos tener ese reino en el corazón. Por eso murió. Y un día como hoy, hace 2000 años, Él salió de la tumba como señal de que su sacrificio sí fue acepto, como señal de que en verdad Él es el Hijo de Dios, para darnos prueba de que en verdad Él es el Salvador y que su palabra realmente se cumple. Los que estamos en Él tenemos vida nueva. Y tanta seguridad nos da el Señor, que si nos toca irnos antes de ver a Jesús en las nubes, Él nos promete levantarnos de la tumba el día que Jesús regrese por su iglesia. De tal manera, hermano, que nos asegura que sus promesas son sí y amén. Padre, venimos ante ti esta mañana. Venimos, Señor, porque hemos escuchado tu palabra y nos recuerdas que tu reino es un reino verdadero, pero no de este mundo. Un reino que da verdadera paz a los que creen. Y a pesar de los conflictos que podamos sobrellevar, que se puedan venir en nuestra contra, tú nos das esa promesa que tú estarás con nosotros hasta el fin. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. ¿Quieres? Ahí donde estás, hermano, haz votos con Dios en esta mañana. Su palabra dice que cuando Juan el Bautista preparaba el camino, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y él decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Este reino va a ser establecido en cada corazón. Pero para que este reino se establezca, Juan vio de cómo debemos de hacer nosotros, y es arrepentirnos. Hoy puedes arrepentirte ahí, hermano, donde estás. Mi hermano decía que no has podido dejar. ¿Qué es lo que te ha costado dejar hasta el día de hoy? Hoy estás delante del Rey y le puedes decir: Señor, yo ya no puedo. Yo ya no puedo con esto, pero yo me acerco a ti porque tú eres el Rey de este reino. Este reino lo van a arrebatar los arrepentidos, los humildes, los que se humillaron delante del Rey. Esos alcanzarán misericordia. Dice: les llamará bienaventurados, porque pudieron entender el propósito de Dios. Dios está haciendo llamados. Dios ha hecho un llamado hoy. Y si Dios ha hablado allí a lo más profundo de tu corazón,
Hoy puedes humillarte delante de Él. Hoy puedes venir delante de Él y decirle: Señor, yo quiero heredar tu reino. Por eso Él mostró su amor para todos. Por cuanto nos amó, dice su palabra, Él derramó su sangre. Por cuanto te amó a ti y a mí, Él no escatimó el ser igual a Dios. Fue a la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre, murió y resucitó y está sentado a la diestra. Pero un día vendrá por aquellos que ama. Un día vendrá por los que ama, porque Él lo prometió. Pero mientras Él viene, lo que nos queda a nosotros es perseverar, caminar en sus estatutos y no mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Hermano, que tú puedas ver ese día glorioso, aquel día, porque aquellos hombres vieron su gloria y hoy podemos ver su gloria en este lugar, porque su gloria lo llena. Es su gloria que llena este lugar. Deja que la gloria de Dios te llene. Padre, derrama de esa gracia sobre este lugar. Derrama de su ungüento, Padre, sobre todos. Que esta casa se llene. Que esta casa se llene de tu gracia. Que esta casa se llene de tu presencia. Recibe de Dios, hermano, ahí donde estás. Si viniste a este lugar cansado, si viniste agobiado, recibe de Dios ahí donde estás. Deja que Él te ministre. Deja que Él te abrace con sus brazos de amor. Oh, yo no sé cómo viniste, hermano. Tal vez viniste que quisiste ya tirar la toalla, pero Dios te dice: yo estoy aquí. Yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Yo soy tu Dios, el que nunca te dejaré y nunca te desampararé. Tal vez el diablo ha dicho a tu corazón o ha hablado a tu mente: tira la toalla. Pero su palabra dice que nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que van de gloria en gloria hasta ver a Dios en Sion. Porque de cierto un día lo veremos y estaremos contemplando su gloria, su hermosura. Padre, yo te ruego por tu pueblo, por cada uno aquí, Señor, para que tú pongas un espíritu, Padre, sobre ellos, sobre el espíritu que tenían aquellos hombres como Josué y Caleb, un espíritu diferente, para que sean valientes y esforzados, que nada ni nadie los haga retroceder, oh Dios, sino que sean de los que perseveren para vida eterna. Padre, bendícelos de una manera especial. Si tú los llamaste, tú eres fiel para sostenerlos, oh Dios. No permitas, oh Dios, que se queden varados. No permitas, Señor, que ellos tiren la toalla, sino que sigan adelante en el nombre de Jesús. Padre, te necesitamos. Somos menesterosos de ti, oh Dios. Sabemos que tú eres el que da fuerza al cansado. Necesitamos de tu fortaleza, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por llenarnos, Señor, y que tu gloria pueda descender sobre cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.